En resumen, ellos hacen, Eva tiene un primer hijo que probablemente es hijo de un Elohim. Luego tiene el segundo hijo que es hijo de Adán y es la especie que querían los Elohim del Gan Edén. Genéticamente pura, el cruce entre Adán y Eva o Eva, sin otras intervenciones de otro patrimonio genético. Ok, así cerramos. Déjame buscar algo aquí. Desde los homínidos las tenían. No es que los han hecho, ellos llegaron aquí y metieron su ADN en los homínidos y ya se reproducían hace 3000 años atrás. O 3 millones de años atrás, no es lo que han fabricado ellos. Ellos transformaron los homínidos que ya estaban aquí, al Erectus, el Habilis. Iniciaron y lo transformaron en Sapiens desde hace 3 millones de años atrás que se estaban desarrollando. Y ellos se metieron y... No, por homínidos quiero decir la definición oficial, o sea, los pre-hombres, pre-sapiens. Ellos sí que son antropomorfos, sí que ellos, como dice la Biblia, se unían sexualmente con la Eva, teniendo hijos con los cuales era absolutamente compatible, ciertamente. Hay una hipótesis, la cintura. En uno de los libros sabéis que la Biblia habla de los Nephilim, es decir, los gigantes. Parece que fuesen una raza diferente respecto a los Elohim, porque en la Biblia las pocas veces que los menciona los describe como hostiles a los Elohim. Combatían contra, al menos hostiles a Yahvé, en el sentido que combatía contra los israelitas. Estaban en las filas de los enemigos de Israel. Goliat era probablemente uno de esos. Que dice la Biblia que tenían 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie. Dormían en camas de 4 metros de largo por 2 metros de ancho y la Biblia dice, allí se puede ver aún una de las camas donde dormían los Nephilim, 4 metros por 2 metros. Nephilim es también un término plural. El término singular, nefila, que es arameo, tiene un solo significado, no tiene más. Constelación de Orión. Por tanto, si Nephilim es el plural de Nefila, volvamos otra vez a la constelación de Orión, los de Orión. Que entre otras cosas es uno de los lugares lugar entendido como zona del cielo identificada con la constelación de Orión. Porque la constelación de Orión no es que sea una cosa dibujada plana, las estrellas de Orión están a millones de años de distancia unas de otras. Pero la zona identificada, que es esa constelación, uno de los lugares de providencia, de alguna, al menos de una, dicen los Vedas, de los 400.000 especies humanoides que habitan en el universo, de los cuales muchos han llegado aquí. Algunas habrían llegado de una zona que se llama Girgashira, que en sánscrito significa cabeza de antílope, que es un cúmulo de estrellas que se encuentran detrás de la estrella Betelgeuse, que es la espada derecha de la constelación de Orión, que tiene a Betelgeuse, Bellatrix, Rigel, Saib, Anika, Nilam, Miltaka por la cintura. Dice alguien en el público que no se oye esa pregunta. Allí les llama Neteru, los guardianes, controladores, o los Shemsu, Ors, los compañeros de Horus. Por lo tanto, eran los equivalentes egipcios de los Elohim bíblicos. Otra pregunta hacia el público. Digamos que las primeras intervenciones las podríamos colocar en el periodo que la genética oficial dice que en la Tierra apareció el primer grupo de Evas mitocondriales. La llaman justo así Eva mitocondriales, que quiere decir que las primeras mujeres que han traído al Sapiens, que son esas a través de las cuales con ellas se inició, han sido transmitidos todos los mitocondrios que tenemos, que pueden ser transmitidos solo a través del óvulo femenino porque no caben en los espermatozoides. Estos mitocondrios que tenemos, los espermatozoides tienen sus pequeños mitocondritos, pero hablemos de otros. Y esto es situado más o menos hace unos 250.000 años por la genética oficial.
Entonces, las primeras intervenciones, ellos podrían haberlas hecho hace 250.000 años. El Adán, que es otra cosa, el Adán y la Eva, no son los progenitores de la humanidad. Son los primeros de una estirpe, de una raza específica, que los Elohim hicieron para ellos probablemente en torno de 4500 a.C. Por tanto, Adán y Eva están muy cerca de nosotros, muy, pero muy cerca. No, los otros somos nosotros, son los sapiens que exploraron la Tierra. Esa es la raza de Adán y Eva. Cuando se dice que los hombres antiguos vivían 900 años, no, los adamitas vivían 800, 900 años. Porque tienen un fuerte componente genético de los Elohim. Pero esa era raza, solo ellos. Los otros somos nosotros, hechos también genéticamente modificados, pero dejados libres para reproducirnos. Los adamitas son una raza que los Elohim se hicieron para ellos. Después los hicieron salir de Gan Edén cuando ellos entendieron que los adamitas se volvieron fértiles. Ya no podían estar allí y estos se extendieron a lo largo del valle del Tigris y del Éufrates. Por cuestiones de tiempo hago la última pregunta, Mauro, por favor, la cual podemos responder al final. Así damos la respuesta. Así damos la respuesta romana, la parte romana, que es muy interesante. Yo te pregunto, en el cajón está el próximo trabajo literario. Nos los dirá al cierre. Tengo que cerrar con esta pregunta porque si no después no nos queda tiempo. La parte de la antigua Roma. ¿Alguien recuerda o ha leído quizás en un libro mío o porque lo he dicho a menudo en las conferencias? ¿Qué significa sacro para la Biblia? Sacro significa separado de, reservado a. En el concepto primitivo de sagrado, ya que no hay nada de espiritual. Quiero decir, ya nos entendemos, ¿no? Cuando digo en la Biblia, no quiere decir que no existen los mundos espirituales. Quiero decir que ese libro, la Biblia, no se ocupa de ello. La definición sacra en la Biblia, justa, exacta, esta mesa de sacra, por ejemplo, sacra, quiere decir que está separada respecto al público, reservada a quien habla. Por tanto, es sacro, en el verdadero sentido de la palabra. Tenemos que ser capaces de distinguirlo del concepto de sagrado que tenemos nosotros como espiritual. Para los antiguos romanos, la religiosidad de los antiguos romanos, este es el académico que después en una conferencia me dijo, toma este libro y encontrará un montón de cosas interesantes. Licenciado en Filología, doctorado en Filología, especializado en las escuelas de altos estudios de París, etcétera, etcétera, etcétera. Se dice que la primitiva religiosidad de los romanos estaba absolutamente libre de cualquier forma de mitología. No había los dioses. Era parte del orden social y político que se manifiesta en un conjunto de artes y rituales rígidas establecidos a través de documentos, lee Mauro Biglino, que tiene como finalidad la prevención de la estabilidad de la sociedad. Y si es frase la quito de aquí, la pongo como descripción de la relación entre los Elohim y bíblicos y sus sometidos, es exactamente igual. El adjetivo sacer, sagrado, indicaba lo que se pone aparte, lo que es separado de la totalidad, para ser destinado a ellos, exactamente como en la Biblia. En la Biblia, os conté antes lo de los dos corderos. El cordero se convertía en sagrado cuando lo sacaban de rebaño y decía, este es para él, o sea, lo tenemos que matar y quemar para él. Desde aquel momento era sagrado, pero no sagrado en el sentido espiritual. Tiene su significado. Sagrado quiere decir que lo quitemos de aquí y se lo demos a él, que nada tiene que ver con ello. Por tanto, sagrado es lo que pertenece al Dios. Y en las cosas que pertenecen al Dios, os dije antes, ¿no? Que grasa era. ¿Recordáis que os leí que grasa era? Bien, ¿sabéis qué querían los dioses romanos? El mentum. La grasa sobre todo lo que envuelve las vísceras, que era considerada la porción por excelencia para los dioses.
Los dioses romanos querían exactamente las mismas cosas que querían los dioses bíblicos. Exactamente las mismas cosas. En el libro publicado por Mondadori veréis que los dioses griegos querían exactamente las mismas cosas que querían los Elohim bíblicos. Medio Oriente, Grecia, Roma, todas las mismas cosas, todos por iguales. Aquí está escrito, por ejemplo, la consagración al Dios. Consagrar quiere decir convertirlo en sagrado, separarlo y dedicarlo para él. Era generalmente una sustancia alimenticia vegetal o animal. Estos querían comer y se lo tenían que dar sus súbditos. La definición de Dios eran los dioses, eran personas, individuos, mucho más potentes que el hombre en cuanto a fuerza, capacidad y longevidad. Estos dioses, exactamente como los Elohim bíblicos, pero mortales, exactamente como los Elohim bíblicos. En mi libro cité uno de los pasos de los textos griegos donde uno de estos dioses dice: en aquella batalla estuve a punto de morir, me fue bien. La parte destinada al Dios, no había ningún pensamiento teológico de ahí. Lo bueno, que el pensamiento teológico, lo que os conté antes, que empieza desde cierto siglo en adelante, comienza en la religiosidad romana cuando es traducida la palabra interpretatio gratia. Es decir, también aquí, lo que no tiene nada de teológico, desde cierto punto en adelante comenzó a ser objetivo de una interpretación teológica. Pero en el inicio no lo era. Estos eran individuos de carne y hueso que comían, bebían, establecían una relación contractual con sus súbditos. Decían: vosotros nos dais cosas, hacéis lo que os pedimos y nosotros os ayudamos. Vosotros no hacéis lo que nos pedimos y nosotros os masacramos. Eso es todo, exactamente como los Elohim bíblicos. Biblia, Grecia, Roma. ¿Por qué cito esto? Porque citar los textos orientales es demasiado fácil. La evidencia es totalmente grande. Totalmente grande la evidencia de la relación con aquellos, pero no hay necesidad de citarlos para hacer la comparación. Sin embargo, con los griegos y con los romanos sí. ¿Por qué? Más allá de hacer estos otros enemigos, no tengo bastante en este ámbito. Esto es algo que nadie piensa. Porque los romanos, bueno, la mitología, los griegos, la mitología, no, exactamente los mismos relatos, exactamente los mismos. Según Flavio Josefo, sí, Flavio Josefo en el año 70 después de Cristo escribe que cuando llegan los romanos, esto los encontráis en el libro de Flavio Josefo, La guerra de los judíos, el libro sexto, versículo entre el 290 y el 300. Dice que cuando llegan los romanos, los sacerdotes que estaban en el templo, escuchan en la parte más interna del templo, que era la morada de ellos, un gran estruendo después de una voz que dice: nosotros abandonamos este lugar. Y dice que el mes de Artemisio, que es el mes que fue visto una visión que si no lo hubiesen visto tantos testigos no sería creída. Numerosos carros celestes rodeaban la ciudad durante las nubes del 70 después de Cristo. Entre las nubes se marchan 70 después de Cristo Flavio Josefo, carros celestes que rodean Jerusalén cuando llegan los romanos. Entonces, Cabot, para sintetizar, cuando Moisés pregunta a aquel: ¿tú quién eres? Como tenían una relación un poco conflictiva, le dice también: yo necesito entender que tú eres capaz de mantener las promesas que nos estás haciendo. O sea, necesito entender que tú eres capaz de llevarnos a la conquista militar de ese territorio que nos prometiste, la famosa tierra prometida, es decir, la tierra de Canaán, que no lograron conquistar nunca. Si hacéis tomar un mapa en blanco y negro que va desde Grecia a la India, coloréis de rojo los territorios que Yahweh con los suyos conquistó en 3 siglos. Y coloréis de verde el territorio que Alejandro Magno conquistó en 3 años. ¿Entendéis la diferencia entre las capacidades de Alejandro Magno y las de Yahvé? Hacedlo vosotros mismos, llegaréis solos a la conclusión.
¿Pero por qué? Porque Yahvé podía conquistarse aquellos pañuelitos de tierra porque sus jefes no le habrían permitido levantar la nariz. Él tuvo que conquistarlo en los momentos de distracción, de sus colegas que gobernaban en Egipto y de los que gobernaban en Asiria y Babilonia, que eran infinitamente más poderosos que él. Después, si queréis, leemos un poquito del capítulo 24 de Josué, donde todo esto está escrito. Si queréis, lo leemos. Entonces, vamos adelante por ahora con esto. Moisés le dice, yo necesito ver que tú eres realmente capaz de mantener las promesas. Por lo tanto, tengo que ver tu cabot, que es traducido como gloria, o sea, sería, tengo que ver la gloria de Dios. Yahvé le dice, está bien, entiende las exigencias de Moisés y dice, está bien, mantengamos gloria, así al menos mi gloria te la muestro, sin embargo, mañana por la mañana. En el sentido que es necesario reservarla. Porque cuando Dios viaja, no se la lleva con él. Le dice, pero atención, si cuando yo paso, con mi gloria, paso. O sea, la gloria de una cosa que pasa. Tú te encuentras delante, la ves allí delante y tú vas a morir. Si te la encuentras delante. Y Yahvé no puede hacer nada. Por lo tanto, Dios no es capaz de controlar los efectos de su propia gloria, que mata. Dice, pero si mientras yo paso, tú te escondes detrás de estas piedras y la mira por detrás, después de que haya pasado, no mueres. Por tanto, las piedras hacen lo que Dios no es capaz de hacer. Protegen contra los efectos de su gloria. Esto está en las Biblias que tenéis en casa. El Éxodo. Ahora aquí no estoy haciendo, porque debería ir adelante y atrás. Yo estoy haciendo la síntesis del relato, porque si no habría que saltar de un capítulo a otro. Entonces le dice también, cuando mañana por la mañana yo pase aquí sobre la altura, busca la manera que en las laderas no haya ni hombres ni animales, porque si alguien se encuentra allí va a morir. Por lo tanto, significa que la gloria de Dios mata dentro de una cierta distancia. ¿Por qué? Porque el pueblo que estaba más lejos de la llanura no sufre ninguna consecuencia. Quiere decir que la gloria de Dios te mata desde un cierto perímetro y de un cierto perímetro en adelante ya no te mata. Hacen así, la gloria pasa, Moisés se esconde, la ve por detrás, no muere, pero tiene la cara quemada. Tanto es así que dice la Biblia que cuando baja del monte, si está el sol, debe cubrirse con un velo que se puede quitar solamente cuando va a la sombra de las tiendas. Y la cara, ¿por qué? Porque como vestían con túnicas y turbantes, era la única parte del cuerpo expuesta. Por tanto, la gloria de Dios, si te pasa cerca y tú estás bien escondido, no te mata, pero te quema la piel. Y está bien, paremos aquí. Entonces pase y hace todas esas cosas. Los que están abajo escuchan allá arriba ruidos fuertísimos como truenos. Y el ruido de una gran masa de agua mientras pasa Yahvé con su cabot. Mientras pasa, Ruach, vamos al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel nos dice que estaba en la orilla del río Quebar. También aquí tenemos que saltar del capítulo 1 al 8 y al 10, si no pasamos toda la tarde buscando estas cosas en las que no hay creación en la Biblia, están todas en una lista. Libro, no hay creación en la Biblia. Entonces dice que ve llegar del norte el Ruach de los Elohim. O sea, el Ruach sería el espíritu en la traducción, el espíritu de Dios, y llegó acompañado por un viento de tempestad. Por tanto, el espíritu de Dios llega del norte, quiere decir que el este, el sur y el oeste no está. Llega haciendo ruido, llega teniendo debajo 4 ruedas, que Ezequiel llama Hayot, es decir, cosas con vida. Vivas porque están 4 cosas que llegan con el espíritu. Se desprenden y son capaces de moverse solas. Tienen un sistema de ruedas concéntricas. Las más internas es llamada Gilgal
¿Qué quiere decir rueda llameante? Que gira rápidamente cuando se mueve y hacen ruido. Cuando se mueven, hacen ruido. Cuando se mueven, hacen ruido, y dice Ezequiel que giran sin necesidad que las ruedas se deban girar. No necesitan que nadie las gire. Estas cosas, digamos, por el momento dejémosla ahí porque también así lo hace Ezequiel. Por lo tanto, tenemos el espíritu que llega del norte con gran ruido, con viento de tempestad. Esas cuatro cosas que se mueven por sí mismas. Después, sucesivamente, otra vez Ezequiel mira regresar el Ruach. Sube el Ruach, sube el Espíritu de Dios, que lo lleva sobre una ciudad que normalmente se interpreta como Jerusalén, pero no se puede asegurar, lo llevan sobre una ciudad. En esta ciudad hay una morada de ellos, los Elohim, digamos, un templo. Llegan al patio, encima del patio. Llegan encima de este patio las cosas que están debajo, se separan y bajan al patio, y dice Ezequiel que aquellos que estaban fuera del patio y por tanto no lo podían ver, porque estaban separados por un muro, escuchaban el ruido que hacían. Así que el Espíritu de Dios lleva cosas acopladas, que en cierto momento se desprenden, bajan al patio, los que están fuera del patio no los ven, pero escuchan el ruido. El Espíritu de Dios se desplaza un poco, va al centro, hacen algo, vuelan sobre la vertical de aquellas cosas que dice Ezequiel, vuela sobre la vertical y elevan las alas, se meten bajo el Ruach. El Ruach con sus cuatro cosas se alza y va a posarse sobre una altura que se encuentra fuera de la ciudad. Por tanto, esto hace el Espíritu de Dios. Ezequiel dice, el Ruach de los Elohim es como el Kabod de Yahvé. O sea, son la misma cosa. Pero lo bueno es que Ezequiel dice explícitamente que la otra vez escuchó un gran ruido detrás de su espalda. Y el ruido lo hacía el Kabod mientras se alzaba. Esto está escrito. O hacemos como que es verdad o decimos que son todas fábulas. Entonces, si decimos que son todas fábulas, tendremos en cuenta que la Biblia, no solo esto, nos cuenta un montón de otros cuentos, un montón de fábulas. Entonces, Kabod y Ruach son la misma cosa. Se mueven con viento de tempestad, hacen ruido. El Ruach tiene además debajo estas cuatro cosas que se separan, se mueven por sí mismas. Y también se mueven acopladas al Ruach, que sería el Espíritu de Dios. Por tanto, tiene piezas que desprenden o que se desprenden. Esto dice la Biblia, o sea, quiero decir, de lo contrario comenzamos a decir que, vale, cuando la Biblia dice algo tengo que decir otra, entonces dejémoslos de leer. De verdad, dejémoslas de leer. Pero hay más. Que la segunda vez que Ezequiel ve esta cosa, con las cuatro piezas, dice expresamente, aquí estamos en el capítulo 3 del libro de Ezequiel, ¿ok? Dice, ahí entendí que los Hayot, que esas cuatro cosas eran los querubines. Lo dice Ezequiel en el capítulo 3. Aquellas cuatro cosas que se mueven por su cuenta, con las ruedas concéntricas, ya entendí, esos son los querubines. Y la Biblia dice que el libro de Samuel, que Yahweh, en el querubín, se desplazaba estando sentado como se está sentado a caballo. Así. Y los querubines viajan acoplados a esa cosa. Y en el libro de Samuel, cuando David llama a Yahvé porque encuentra dificultad en la batalla, Yahvé interviene, llega con esta cosa de aquí, que allí es llamado Ruach. Y en Ezequiel, desde un punto de adelante, los dos términos son usados simultáneamente. Una vez se llama Kabod, otra vez se llama Ruach, porque es la misma cosa. Esta cosa que viaja, llega al norte, produce viento de tempestad, hace ruido. Lo hace ruido detrás cuando se eleva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Yahvé llega con su Ruach y dice el texto.
Subió un querubín, entra en combate de la batalla, agarra a David y lo lleva a salvo. Y está escrito en la Biblia que tenéis en casa, que Yahvé en el querubín lo vieron volar en el fondo de las alas del Ruach. O sea, el Espíritu de Dios estaba allá arriba, Yahvé en el querubín vuela y desde abajo lo ve en el fondo de las alas del Espíritu de Dios. Esto está escrito en la Biblia que tenéis en casa. No estoy hablando que he citado una sola vez mis traducciones. Os digo solamente que Cabot en hebreo significa pesado. Ha socorrido a David, Yahvé en ese, sí, exactamente. Significa pesado según el doctor Benner. Jeff Venner, fundador del Centro de Investigación Antiguo Hebreo. Jeff Venner escribe que este era el instrumento, el arma con el cual Yahvé combatía. No es por casualidad, este es en un hebreo, No es casualidad que Moisés le diga, tengo que ver tu cabot. O sea, tengo que ver cuál es el instrumento que usarás para conducir militarmente a la conquista de aquel territorio. Y él se lo hace ver. Y esa cosa allí, dice Ezequiel en el Ruach, o sea, claramente un objeto volador que se mueve, hace ruido. Si te pasa cerca, te mata. Si no estás al reparo, puedes subir encima. Tiene debajo acopladas cosas que pueden usarse como medios de locomoción, monoplaza. Esta cosa, dice Ezequiel, tiene una cúpula dentro de la cual hay como un trono, o sea, un gran asiento. Y dice que desde dentro se veía una forma como una forma de Adán. O sea, la cúpula transparente y dentro el piloto. Esto dice Ezequiel. Con absoluta claridad, con absoluta tranquilidad. No esconde nada. Y Ezequiel sube en esa cosa. Perdona, Ezequiel, estaba leyendo mientras lo decía y no lo encuentro. Ah, bien, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 8, capítulo 10. Por esto que no los hago leer, porque de lo contrario tendríamos que pasar toda la tarde buscando esto. Tomamos Génesis 17. Verso 1. Ok. Abraham tenía 99 años cuando el Señor se le aparece y le dice, yo soy Dios omnipotente, camina en mi presencia. Ok, gracias. Entonces, Abraham tenía 99 años cuando el Señor Dios, en hebreo, es cuando Yahweh, Señor es la traducción de Yahweh en hebreo, no es la traducción. Es una manera para representarlo, porque lo que significa Yahweh no lo sabe nadie. Así que traducir Yahvé con Señor es nuevamente una libertad que se toma. Digamos que como los hebreos no pueden pronunciar el nombre de Yahweh, entonces lo sustituyen con Adonai, que es la invocación que significa Señor mío. Entonces si escribe Señor, pero atención, no es la traducción, es la traducción de otra palabra. Es la traducción de Adonai, no de Yahvé. Atención. Cuando el Señor se le aparece y le dice, se le aparece en Señor, en hebreo está escrito otra cosa, no es lo que este elemento sea importante. Aquí sería como si dijera a un amigo, Mario, hace 2 años que no te me apareces. No, está escrito que se hizo ver. Así como le dices a un amigo, hace 2 años que no te dejé ver, es igual aquí, ok, está bien. Y luego dicen, pero tú hablas sobre la base de traducciones y cada traducción es una tradición. Y ellos son maestros. Maestros de Nobel. Yo soy Dios omnipotente en hebreo, Ani el Shaddai, yo soy el Shaddai, el singular de Elohim. Biblia de Jerusalén, edición 2009, reedición del 2013. La traducción común omnipotente, dice acá, no es exacta. En el sentido es dudoso, se ha propuesto Dios o Señor de la montaña, pero sería preferible el Señor de la estepa.
Entonces comprendéis que en la Biblia debía escribirse que Dios se presenta y dice, yo soy el Señor de la estepa. Los pocos fieles que leen la Biblia se perturbarían un poco, entonces es mejor escribir omnipotente. ¿Entendéis? Pero el hecho de que Él se presente como Señor de la estepa es curioso porque es coherente con todo el discurso bíblico, porque Él era el Señor de la estepa. Era el territorio en el cual encontró a los suyos cuando se le asignaron. Por lo tanto, esta definición que se atribuye es coherente. La estepa. Después que no sea omnipotente, es suficiente leer toda la Biblia para entender que no es omnipotente y lograr hacer una décima parte, con suerte, de lo que ha prometido a los suyos. Una décima parte ha hecho. Digo desde el punto de vista territorial, una décima parte ya es mucho. Mucho menos. Así que la omnipotencia es el último de los atributos que se le pueden atribuir a este personaje. Realmente el último. Es un poderoso pequeñísimo comparado a la familia que le asignaron, nada más. Por lo tanto, también omnipotente debe desaparecer. Debe desaparecer Olam, eternidad, debe desaparecer omnipotente, debe desaparecer Bará con el significado de crear. Debe desaparecer la traducción de Elohim con Dios como singular, debe desaparecer. En esta Biblia que os estoy mostrando, hasta que he trabajado yo, ahora veo que han traducido los salmos y han vuelto lamentablemente a traducirlos. Pero antes, cuando trabajaba yo, de hecho, si tomáis esas ediciones, lo veréis, Elohim no se traducía. Se dejaba la palabra Elohim. Porque no sabe o no se sabe lo que significa y entonces se deja Elohim, que es la única cosa intelectualmente correcta y honesta que se puede hacer. No traducirla, porque no se sabe. Está claro que si después el creyente no encuentra a Dios, y dice, entonces, ¿de qué habla la Biblia? Y finalmente entiende de lo que habla la Biblia, que no es de Dios. Eso es todo. No hay necesidad de descubrir nada, solo hay que hacer un trabajo de tontos, leer lo que está escrito, ciertamente. Deberíamos poder leerla con traducciones al menos. No digo contrario o tendenciosas, no, porque por lo menos que sean correctas. Si el verbo está en plural, dejémoslo en plural. Y si no sabemos lo que significa el Shaddai, dejemos la palabra el Shaddai. Si no queremos traducir Olam con eternidad, dejemos Olam, pero que no se traduzca con eternidad. Visto que sabemos que no significa eternidad. Porque en el momento en que está escrito en los diccionarios y seguiremos traduciéndolo así, estamos cometiendo un falso, pero es evidente. Es evidente, no estoy haciendo disquisiciones de alta exégesis filológica para decir, pero no. Estoy simplemente remarcando cosas muy evidentes que ni siquiera deberían de estar. Porque un verbo en plural se debe dejar en plural e incluso te da de dolor de encías el hecho de tener que decir algo así, por Dios. Porque piensen un poco, si uno tradujera cualquier otra cosa y los verbos lo ponen como uno quiere, no, si el autor lo escribió así, lo deja así. Y si no te gusta, déjalo igualmente así. Porque de lo contrario, si se empieza a cambiar, entonces cambiamos todo, no solo tú. ¿Quién eres tú para cambiarlo? ¿Quién eres? Nadie, como yo, que de hecho yo no cambio, yo traduzco. No cambio ni siquiera un puntico de la Biblia masorética. Porque por favor, si quitarse un puntico, me saltaría encima yo más que ahora para decirme que cambio las cosas a mi gusto, que es exactamente lo que hacen ellos, por cierto. Veamos algo. Os muestro lo que es un puntico. Aquí está escrito Tebelel, T-V pequeña L. En hebreo bíblico, el hebreo en general está escrito sin vocales porque no hay vocales. Solo hay sonidos vocálicos y todo el lenguaje está escrito formado por 500 grupos de 3 consonantes cada uno. Dependiendo de los sonidos vocálicos que se ponen, cambian el significado. Aquí está escrito Devel. Ponemos una E hebrea que se hace con 2 puntos. Otra E hebrea, la misma, se convierte en Tebel, que significa universo o mundo. Ponemos otra E hebrea, añadimos un puntico aquí y otro acá, que igualmente Tebel, pero significa relación sexual de una mujer con un animal.
Así es universo, mundo con los dos punticos y así es relación sexual con una mujer, de una mujer con un animal. Yo no cambio ni siquiera un puntico, Problema, la exégesis hebrea, en cambio, lo hace, cambia y cambia todo el significado. La actual cambia el significado y tiene derecho de hacerlo, porque estos punticos, hay punticos y líneas pequeñas, etcétera, han sido añadidos entre el siglo VI y el siglo IX, siglo después de Cristo, así que terminaron de ponernos en la época de Carlomagno para tratar precisamente de tener la libertad de lectura de la Biblia. Y lo hicieron estos individuos que se llaman masoretas, los custodios de la traducción. Entonces, intentando bloquearla, pusieron esas cosas como diciendo, de ahora en adelante lo leemos de esta forma. Pero no es que ellos tenían la verdad, porque había 4 escuelas en aquel tiempo. Ganó esta escuela. Por lo tanto, tenemos esta, se llama la escuela de Tiberíades. ¿Entendéis? Así que quien quiere cambiar estos puntos tiene derecho de hacerlo, porque los pusieron hombres en varios siglos. Por lo tanto, otros hombres puedes cambiarlo y poner otros con absoluta libertad. Por lo tanto, así es. Por eso cuando la Biblia nos cuenta cosas, yo digo que visto que no sabemos nada, fijamos al menos que sea verdad lo que está escrito. Porque la alternativa es que la Biblia es una montaña colosal de mentiras. La tiramos. Para mí no hay problema. Es a otro lo que no les gusta tanto la idea. La Biblia es uno de los muchos libros que la humanidad escribe a lo largo de su historia y como tal debe tomarse. Y ya está, basta. Estos problemas no están solo en la Biblia, que quede claro. Está en todos los textos antiguos. El hecho es que sobre los demás textos antiguos, por cierto, para nosotros no se construye ninguna religión ni una teología. Piensa en los textos sumerios o en los textos griegos. Es decir, quien hizo estudios clásicos recuerda la cuestión homérica, ¿no? La Ilíada, la Odisea. ¿Lo escribió Homero o no? ¿Lo escribió Homero existió o no? ¿Lo escribieron un montón de personas o después Homero lo juntó? Coleccioné varios textos, es decir, no se sabe nada exactamente como la Biblia. No es que sea diferente, es igual, absolutamente igual. El problema es que sabemos que si se usa la Biblia, afortunadamente la Odisea y la Ilíada no. De lo contrario lo habríamos también. Bueno, yo hablo de ellos, la Ilíada y la Odisea. En los libros Mondadori hice el análisis precisamente para documentar cómo estas relatan exactamente las mismas historias. Bueno, ahora en el Salón del Libro de Turín tengo nuevamente un encuentro con un teólogo, un historiador protestante y tal vez otra vez un rabino en el Salón del Libro. Después sé que en junio en Undiger tengo un encuentro con un teólogo que viene de Afganistán, de Palestina, uno o dos lamas y otro que no recuerdo quién es. El año pasado, el 6 de marzo, hice el encuentro en Milán. Entre los más altos representantes de las 4 religiones que provienen de este libro. Además, ese encuentro en Milán está todo para descargar gratis. Solo sale un libro así, donde está todo lo que dijo en aquel encuentro de 4 horas entre los 4 representantes y yo. Es gratis, lo encontraréis en la web de Editory. Lo promociono aquí porque es gratis.